globito, como el globo, el glóbulo rojo, los eritocitos, que tienen esa forma de donita, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con lo que es el citoesqueleto como tal, ¿no? Por eso la función de ellos es conservar la morfología celular, independientemente cuando haya división mitótica, cuando haya división, principalmente división mitótica, pues obviamente se va a deformar por un lapso de tiempo, pero después se va a reagrupar, se va a reorganizar para tener la forma adecuada que le confiere a la célula, ¿no? Y también darle el movimiento a la célula a través de los filamentos, a través de los componentes, ¿sí? Del citoesqueleto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes del citoesqueleto? Pues bueno, vienen siendo filamentos delgados, o también le llaman microfilamentos, o también le llaman filamentos de actina. Bueno, tiene muchas formas de hablar, de decir a los filamentos delgados o microfilamentos, ¿no? Son filamentos delgados o microfilamentos porque son los más delgaditos, ¿no? En esta parte. También está conformado por filamentos intermedios, ¿sí? Y también por microtúbulos, ¿no? Que ya vamos a ver, pues, a cada uno de ellos, cuáles son sus características, de qué están conformados, ¿sí? Cuál es la función que le compete a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si vemos aquí la imagen, pues vemos aquí no vemos nada de organelos, no vemos nada de núcleo, ¿sí? No vemos tampoco la membrana como tal, pero sí vemos el citoesqueleto. Esto es el citoesqueleto como tal, jóvenes. Y entonces aquí podemos ver que pues hay técnicas ahorita en la actualidad que son específicas para pues ver nada más lo que es el esqueleto, ¿no? Por eso es citoesqueleto, ¿no? Es el esqueleto del citoplasma, ¿sí? Es como nuestro esqueleto, nuestros huesos, ¿sí? Pues son los que le dan forma a nuestro cuerpo. Entonces, lo mismo ocurre con lo que es el citoesqueleto, ¿no? Entonces, vamos viendo a ver de qué se compone cada uno de estos filamentos delgados y estos filamentos intermedios, y también con lo que son los microtúbulos, ¿no? Vamos a empezar, bueno, vamos viendo algunas imágenes, ¿ven? De diferentes formas podemos ver el citoesqueleto con diferentes colores, diferentes formas, ¿sí? En diferentes formas. Vemos aquí son estos son filamentos delgados, filamentos de actina. Aquí vemos filamentos en forma pues de red, ¿sí? Acá de malla también, ¿sí? Y bueno, aquí vemos lo que es el núcleo, pero pues no vemos en sí la membrana como tal, ¿sí? La membrana celular, pero sí vemos completamente lo que es la célula, ¿no? Y obviamente todo su componente citoesquelético en este sentido, ¿no? Entonces, todo eso se ve a través de microscopía, se puede ver microscopía de campo oscuro, de fluorescencia, para ver ese tipo de colores fluorescentes y poderlo estudiar mucho mejor lo que es el citoesqueleto, ¿no? Si ya queremos ver una forma rústica, pues tenemos la imagen de arriba, ¿sí? Tenemos la imagen de arriba, pero pues obviamente también se aprecia muy bien, pues tenemos lo que es la célula como tal, tenemos lo que es el núcleo, y vean, toda esta red, ¿sí? Intrincada, ¿sí? Que obviamente están conformando lo que es el citoesqueleto, ¿no? Entonces, vamos tratando de ver a cada uno de ellos, cómo están integrados, cuáles son sus características, ¿sí? Y bueno, ver cuál es la función que tiene cada uno de este tipo de filamentos, ¿no? Si vemos la imagen acá arriba, ¿sí? Ahí podemos decir dónde podemos encontrar esos filamentos intermedios, dónde podemos encontrar los filamentos, en este caso, de actina, ¿sí? O los microtúbulos en este sentido, ¿no? Si ustedes ven microtúbulos, vean la forma, están por todo lo que es la parte de lo que es la célula, ¿no? Filamentos intermedios casi por lo general están asociados más en la periferia de lo que es la célula, ¿sí? Puede encontrarse también al interior, pero la mayoría son los microtúbulos que se encuentran mayormente en la parte interior de lo que es la célula, ¿no? En la parte del centro. Entonces, vamos a empezar con los microtúbulos, jóvenes. Vamos a empezar con los microtúbulos. Como su nombre lo dice, microtúbulos. Todos los diminutivos, ya les he dicho constantemente, sí, que todas las terminaciones que terminen en alos, elos, hilos, olos, pulos, en este caso significa pequeñito, chiquito. Entonces, tubo es en forma de tubo,
pequeñito, por micro, pues es mucho más pequeño todavía. Entonces es una estructura en forma de tubo muy pequeñito. Si ustedes ven acá en la imagen, vemos esto que está verde aquí, es en forma de tubo, en la que le da mucha rigidez a lo que es la célula, ¿no? Ya les he dicho a ustedes que nosotros estamos hechos de tubos, ¿sí? Estamos hechos de tubos, todo nuestro cuerpo está hecho de tubo, ¿sí? Nuestro dedo es en forma de tubo, nuestro brazo es en forma de tubo, la tráquea es en forma de tubo, nuestras venas, vasos están en forma de tubo, si nos paramos estamos en forma de tubo, todos estamos hechos de tubos, prácticamente, ¿no? Entonces, he ahí que la célula pues también tiene esa formita de tubo, ¿no? Entonces, ¿qué son los microtúbulos? Bueno, son estructuras, fíjense muy bien, cilíndricas, largas, rectas, rígidas y huecas, las cuales se encuentran polarizadas, es decir, que tienen un extremo positivo y un extremo negativo. El extremo positivo es el que va a tener mayor crecimiento, ¿sí? Ese es donde crece. Y el extremo negativo es más que nada de estabilizar, ¿sí? A lo que es el microtúbulo. A veces puede despolarizarse, se puede cortar. Eso va a depender mucho de la función que vaya a realizar lo que es el microtúbulo como tal, ¿no? Entonces, la mayor parte del microtúbulo se organiza, se forma en lo que es el centro organizador del microtúbulo, que es el COM o el METOC, como quieran mencionarlo, el cual se encuentra en el centrosoma, región que aloja lo que es el centriolo. Como ustedes ven aquí, estos par de centriolos, que también están conformados por microtúbulos, ¿sí? Obviamente aquí es el centrosoma. De aquí se origina completamente lo que es el microtúbulo en sí, a partir de lo que son el centrosoma, ¿no? Este tipo de filamentos, bueno, de microtúbulos, están presentes también en los cilios y lo que son los flagelos. Y si ustedes han visto o se acuerdan un poquito los cilios tienen movimiento, los flagelos también. Los flagelos representan también los espermatozoides y obviamente este tipo de estructuras le van a dar el movimiento, ¿sí? Dentro de lo que es el espermatozoide y dentro de lo que es los cilios, ¿no? Es la que le da la movilidad contráctil dentro de una estructura o dentro de lo que es la célula, ¿no? Su vida promedio es de 10 minutos. Constantemente tienen que producirse una gran cantidad de microtúbulos. Miden de 20 a 25 nanómetros. Ese es el promedio, ¿no? Son los más gruesos, son los más grandes en este caso, ¿sí? Comparado con los microfilamentos y comparado con los filamentos intermedios, ¿no? Entonces, los microtúbulos son como las vías del tren, ¿sí? Las vías del tren. Haz de cuenta que el centrosoma es la estación del tren, ¿sí? Y obviamente estos microtúbulos, que si ustedes se dan cuenta, se va por todos lados de lo que es la célula, pero siempre en la membrana plasmática. Son como las vías del tren, ¿no? Donde se mueven los organelos y donde se mueven todas las vesículas que llevan proteínas. No quiere decir que recuerden que las vesículas, tiene un motorcito, sí, que lo voy a prender y me voy a arrancar y me voy a la membrana plasmática. No, las vesículas tienen que moverse a través de los microtúbulos, de estas vías, ¿sí? Son vías intracelulares, son como unas vías, ¿sí? En las cuales pues, van a ser transportadas por unas proteínas motoras. Las proteínas motoras más conocidas pues, son la adeneína y son la mexina, ¿no? Pero más adelante vamos a hablar sobre ese tipo de proteínas, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sigue, jóvenes? Fíjense, los microtúbulos crecen a partir de anillos de tubulina y dentro del METOC, que sirve como sitio de nucleación para cada microtúbulo. Cuando yo digo METOC, me refiero al COM, ¿sí? Al centro organizador de microtúbulos, ¿sí? Es lo mismo. Es ahí donde se origina, es ahí donde se forman, ahí donde se unen los par de anillos de tubulina. Si ustedes ven acá la imagen, la imagen, vean, ese es un anillo de tubulina que en el extremo plus, en el extremo positivo, es donde se van a ir agregando. ¿Para qué? Para ir creciendo, para ir desarrollando lo que es el microtúbulo como tal, ¿no? Entonces, la polimerización de los dímeros de tubulina requiere
guanosin trifosfato, de GTP. En cambio, para el acortamiento, para lo que es la despolarización que ocurre en la parte negativa, en el extremo negativo, pues requiere de GDP, ¿no? De guanosin difosfato, ¿sí? Entonces, la longitud, en este caso de los microtúbulos, cambia dinámicamente, pues a medida que se añade o se extraen los dímeros de tubulina. Es un proceso de inestabilidad dinámica que tiene que ver con los microtúbulos, que tiene que ver con la célula, ¿sí? Que tiene que ver con la función de la célula, que recuerden que tiene un periodo de vida de 10 minutos, ¿no? Entonces, la despolarización se debe al GDP, al guanosin difosfato, y la polimerización, ¿sí? Se debe al GTP, ¿no? Al guanosin trifosfato, ¿no? Que seguramente ya ustedes cuando vean bioquímica o vean un poquito más de esto de bioquímica, van a entender cómo se da este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para que se desarrolle el microtúbulo, GTP. Para que se acorte, ¿sí? GDP, ¿no? Guanosin y fosfato. Ok. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las funciones de los microtúbulos? Bueno, proporcionar rigidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy rígidos, es un tubo, pues tiene que ser rígido, tiene que darle rigidez a la célula, y eso pues ayuda a conservar la forma de sus células como tal, ¿no? Otra de las funciones es regular, lo que les comentaba hace un momento, regular el movimiento intracelular de organelos y vesículas. Lo mismo ocurre con los organelos tienen que moverse, trasladarse, tienen que hacerlo a través de los microtúbulos. Lo mismo ocurre con las vesículas, ¿no? Entonces, esa es la forma de transporte. Es la forma, son las carreteras, son las carreteras de la célula, son las pistas de la carretera, son las vías de la célula. Entonces, la forma de cómo tienen que moverse, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, también otra de las funciones es que establece compartimientos intracelulares. Cuando yo hablo de compartimientos intracelulares es que también ayuda, junto con otros filamentos, pues a organizarse completamente, a organizar los organelos en un momento dado que se puedan mover, ¿no? Otra de las funciones, repito, es suministrar la capacidad de movimiento ciliar y flagelar. Repito, darle movimiento a los cilios, darle movimiento a los flagelos, depende mucho de los microtúbulos como tal, ¿no? Otra de las funciones es unir los cromosomas con el uso mitótico y su movimiento durante la mitosis y meiosis. Acuérdense que cuando ocurre metafase, ¿qué pasa? Bueno, pues los cromosomas se alinean en el plano medio, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Bueno, crece el uso mitótico. El uso mitótico pues son centriolos, ¿sí? Son, en este caso, microtúbulos que se adhieren completamente a los cromosomas. ¿Para qué? Para que haya una separación de cromátides, para que haya una división de lo que es la célula en este sentido, ¿no? Entonces, tiene una gran importancia los microtúbulos en este sentido dentro de lo que son dentro de lo que es la célula, dentro de lo que es el citoesqueleto, ¿no? Entonces, los microtúbulos son proteínas, ¿sí? Que principalmente la tubulina. Los filamentos intermedios son más fibrosos, ¿sí? Y los microfilamentos son más proteínas también globulares, ¿no? Sí, pero ya veremos poco a poco con cada uno de ellos, ¿no? Les voy a poner un video a ver si se esquiva. Está sencillito, es de microtúbulos, dura como 2 minutos cuando menos, ¿sí? Para que vean. A ver si escuchan bien. Si escuchan bien, me dicen, si no, En no. la mayoría de las células, los microtúbulos se organizan a partir de una llamada Ok, gracias. Este organelo es un centro organizador de microtúbulos, constituidos por centriolos, rodeados de proteínas como la pericentrina. Los centriolos son agrupaciones rígidas de microtúbulos, tienen una forma de barril. Algunos tipos celulares especializados, como las células epiteliales, los centros organizadores microtubulares tienen una estructura distinta, sin centriolos, pero funcionan de la misma forma que un centrosoma, es decir, sirven de base o soporte para organizar a los microtúbulos. El extremo de un microtúbulo que se une a un centro organizador microtubular se llama extremo menos, y su opuesto, que crece y decrece,
se llama extremo más. Los microtúbulos sirven como caminos o rutas para el movimiento de organelos y de vesículas de transporte celular. La unidad funcional y estructural de un microtúbulo es un dímero de tubulina alfa y tubulina beta. Cuando este dímero se une a un nucleótido de GDP, se activa, pudiendo unirse al extremo de un microtúbulo y alargarlo. Los dímeros activados se unen al extremo más de un microtúbulo. Posteriormente, cuando el GTP se transforma en GDP, el microtúbulo se hace inestable y los dímeros de tubulina tienden a disociarse del microtúbulo. Este se acorta. Al proceso se le conoce con el nombre de catástrofe microtubular. Los microtúbulos crecen y decrecen en un fenómeno conocido como inestabilidad dinámica. Se alargan en el extremo más al agregarse dímeros de tubulina unidos a GTP, los que luego se sueltan cuando el GTP se transforma en GDP. Existen proteínas que se unen a los microtúbulos y los estabilizan, evitando la inestabilidad dinámica. Una de estas moléculas estabilizadoras es la proteína tau, que se encarga de mantener organizados a los microtúbulos del axón neuronal. Los microtúbulos del axón son verdaderas carreteras, donde se movilizan las vesículas de transporte y los otros organelos celulares. Para moverse, estas vesículas deben asociarse a los microtúbulos a través de proteínas motoras. La quinesina es una proteína motora que se mueve en dirección del extremo más, alejando la carga del centrosoma. La dineína, en cambio, se mueve en sentido contrario, hacia el extremo menos, es decir, hacia el centrosoma. Si se dan cuenta, es un video sencillito, pero bien explicadito en relación a cómo funcionan los microtúbulos y cuál es la importancia de lo que es el microtúbulo, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que es microtúbulo en este sentido, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, pues siguen los filamentos delgados o microfilamentos. Y son microfilamentos o filamentos delgados porque miden 7 nanómetros. Son los más delgados, pero son los más numerosos en cuanto a cantidad. Entonces, los filamentos e interactúan, fíjense muy bien, con la miosina para llevar a cabo el movimiento ciliar, ¿sí? El movimiento celular, perdón. Los filamentos delgados se integran aquí con dos cadenas de subunidades globulares, ¿sí? Principalmente lo que es la actina G, que está enrollada entre sí para formar una proteína filamentosa, que es la actina F. Entonces, estamos diciendo que los filamentos delgados están conformados por proteínas globulares, ¿no? Que se van enrollando, ¿no? Para formar una proteína filamentosa, ¿no? Los microfilamentos poseen también, fíjense muy bien, un extremo positivo de crecimiento más rápido y un extremo negativo de crecimiento más lento. De hecho, cuando vemos no sé, no recuerdo si tengo un video ahí de microfilamentos, cuando vemos los filamentos de actina desarrollando, se ve cómo en la parte plus, en la parte positiva, se van agregando en este caso las proteínas, ¿sí? De actina globulares, pero con mucho mayor rapidez que en la parte negativa. Es decir, crece más en la parte positiva que en la parte negativa, ¿no? Tiene un crecimiento mucho más lento, pero en ambos lados tiene crecimiento, ¿no? Son más delgados, desde luego, y flexibles y más cortos que los microtúbulos, ¿sí? Entonces, pero son más numerosos, ¿no? Miden 7 nanómetros estos filamentos delgados. Ahora bien, la función de esta proteína, principalmente lo que es la actina, se lleva a cabo a través de la relación con diferentes proteínas que se unen a ella. Es decir, si la actina, ¿sí? Se une con la actinina alfa, la función principal dentro de la célula va a ser unión de filamentos de actina para haces contráctiles. Por eso tiene diferentes formas lo que es el citoesqueleto. Por eso a veces en forma de red, en forma de malla, en filamentos así como si fueran alargados. Esto va a depender mucho del tipo de proteína que se vaya a unir, ¿no? Por ejemplo, si se une con la fimbrina, va a hacer uniones de filamentos de actina para haces paralelos,
¿sí? Como se ven en forma rectos, en forma paralelos, ¿no? Si se une la filamentos de actina con filamina, ¿sí? Pues va a formar enlaces transversal de filamentos de actina en una red parecida a gel. Es decir, va a formar el citoesqueleto en forma de red, ¿sí? Como lo que veíamos en un principio, ¿no? Que veíamos los diferentes tipos de citoesqueleto. Si se une la actina, los filamentos de actina con la miosina tipo 2, pues va a haber contracción de desplazamiento de filamentos de actina, pero si se une con la miosina 5, va a haber movimiento de vesículas y organelos a lo largo de los filamentos de actina. Si se une, fíjense muy bien aquí algo interesante, si se une la actina con la espectrina alfa y la beta, va a formar una red de apoyo para la membrana celular de glóbulos rojos. De hecho, la filamentos de actina junto con la espectrina alfa y beta forman, dan la forma de lo que es el citoesqueleto del glóbulo rojo, ¿no? Del eritrocito, ¿no? Esa forma esférica, esa forma de donita, tiene que ver con los filamentos de actina y con la espectrina alfa y beta, ¿no? Ya cuando veamos glóbulos rojos, vamos a hablar un poquito en relación de este tipo de proteína, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con el tipo de proteínas con la que se une, ¿sí? Y va a ser la función que realiza este tipo de microfilamentos, de filamentos delgados, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los filamentos de actina, jóvenes? La función viene siendo anclaje y movimiento de proteínas de la membrana. También pueden dar movimiento a proteínas de la membrana, puede anclar, ¿sí? También puede formar, hay formación del núcleo, del núcleo estructural de las microvellosidades en las células epiteliales absorbativas. Como por ejemplo en las microvellosidades, las formas, la que le dan rigidez a las microvellosidades vienen siendo los filamentos de actina en este sentido, ¿no? Ya cuando veamos también microvellosidades, cuando empezamos con epitelios, vamos a hablar un poquito más sobre los filamentos de actina, que es el cuerpo de la microvellosidad como tal, ¿no? También les da locomoción celular, da movimiento celular, ¿sí? Y también hay emisión de vaginaciones celulares como los filopodios, lamilopodios o podosomas, ¿sí? Como son estos. Como ustedes ven, si vemos esta es una célula y tiene algunas prolongaciones, un tipo de aguja, pues son los filopodios. Hay algunas protuberancias mucho más pequeñas, pues son los podosomas. O hay unas como tipo montañita en la forma que le dan a la célula, pues se debe también a los lamilopodios, ¿no? Que viene siendo en este caso por